cree saberlo todo, ¿no? Y bastante soberbia, ¿no? Yo también lo pienso, creo que hay enigma en todo. También si leemos gente a lo mejor que, como yo, que no ha leído tanta ciencia como tú que tienes una capacitación científica, pero si leo por ejemplo a Thomas Kuhn y pienso en esa idea de que la ciencia no progresa por acumular conocimiento, sino por ir destruyendo paradigmas antiguos, pues dices, pues entonces qué tan seguros estábamos, ¿no? No, y claro, y el arte también estoy de acuerdo. Kuhn habla de que un paradigma llega a un paradigma mejor. Claro. Entonces, obviamente, la ciencia, y eso es una cosa que, por supuesto, la ciencia nos ha heredado. Y en el caso del arte, yo creo que también el arte se va yendo por paradigmas, ¿no? Digo, la historia de la novela se podría explicar, así casi con la teoría de Kuhn. Yo creo también. Se van encontrando nuevos paradigmas para escribir novela, para mirar el mundo incluso, ¿no? A partir de la narración, ¿no? De la narrativa. Yo creo también, y me da mucha atención esto que dices de Descartes, porque Descartes nos decía, también de nuevo caricaturizo un poco, pero nos decía un poco, bueno, desconfía de tus emociones, confía de todo, bueno, la duda sistemática, no la duda metódica, desconfía de todo, ¿no? Porque, pues tú ves una paleta, bueno, esta paleta de hielo quizás no uso el término, ¿no? Pero por decirlo, tú ves una paleta de hielo y pues en realidad, aunque tú la ves distinta, es lo mismo que el agua derretida. Yo no estoy tan seguro de que la paleta de hielo sea lo mismo que el agua derretida, en términos de sensación, porque comerte una paleta de hielo no es lo mismo que tomar de una agua derretida, no sé, ¿no? Entonces, la sensación es muy importante. Y hay una parte también que nos gustó mucho de la novela en la que hablas de que a lo mejor hay números, no recuerdo exactamente la cita, pero a lo mejor hay números que pueden, o habrá números, esa es la pregunta, creo, que puedan expresar una tristeza, el amor, sentimientos. Y entonces te pregunto, ¿crees que haya números que puedan expresar esto? Sí, bueno, esa pregunta está muy interesante, porque se ha hablado de números que expresan la belleza, ¿no? Y bueno, está probado, ¿no? Que hay proporciones de cierto tipo, claro, el número de oro, etcétera, con los cuales puedes tú estudiar la belleza, ver, la belleza, digamos, en un plano geométrico, si lo vemos, ¿no? Pero viéndolo en el sentido de las emociones, no sabría decir todo, pero sí te puedo decir, algún matemático hizo hace unos años un estudio, un intento de expresar la belleza, digamos, pero en otro nivel, que podríamos, digamos, si quieres equipararla con las emociones, con aquello que te da una emoción de que algo es bello o no. Y esto lo hizo con números. Y esto tenía que ver con la observación de ciertas obras de arte. Yo creo que, cuando vemos una obra de arte hermosa, nos emociona, ¿no? Yo creo que al menos podríamos acercarnos por ahí. Y detrás hay algún número, Y detrás, hay alguna proporción. Exactamente. Hay alguna... Entonces él justo se preguntaba eso, ¿qué obras de arte? Él lo hacía con artes plásticas porque sería demasiado pretencioso, ¿verdad? Otros lo han hecho, quizá lo han intentado con la música también, porque la música a veces nos emociona, en ciertas, digamos, en las partituras, por ejemplo, ahorita que hablabas de Dr. Faustus, ciertas partituras nos causan cierta exaltación o a veces cierta tristeza. Y creo que los matemáticos también han hecho un poco estudio en cuanto a la música, en qué momento hay ciertos parámetros, digamos. Y en la pintura este matemático, él se abocó solo a la pintura, empezó a encontrar como ciertos números o ciertas proporciones, digamos, que ya no son la dorada, sino que iban justo a eso. ¿Qué obras podríamos llamar arte? Entonces decía, aquellas obras que coincidan con estos números, por llamarlo así, vamos a poderlas llamar arte, y estas que no coincidan, pues no, obviamente. Y quizá las que coinciden, pues pueden generarnos emociones, puede ser tristeza, dolor. Y acabo de encontrar un libro, eso lo leí hace menos de un año, andaba por Yucatán en la feria de la lectura, y encontré un libro de Douglas Hofstadter, que es un obsesivo de los temas del vínculo con el arte, ¿no? Y de la ciencia y el arte. Él tiene un libro que es La eterna trenza dorada, que es del Escherbach, que es del matemático de altísimo calado, por cierto. Escher es un grabador o pintor, bueno, más que nada grabador, pero un maestro de la proporción en el arte, y Bach, pues el músico. Y entonces él sí siente que hay un vínculo estrecho entre todas ellas, pero en un libro más reciente, se llama Soy un bucle extraño, hace algo que creo que me serviría para responderte, ¿no? Él dice que tiene que ver con eso, que todos somos humanos y todos deseamos cosas inalcanzables, ¿no? Y eso es muy humano, incluso el científico más escéptico, pues es un ser humano y podría desear, aunque no lo acepte, cosas inalcanzables, ¿no? Como la inmortalidad, ¿no? Entonces él dice una experiencia en su libro muy, muy hermosa, está con su madre platicando algo y de pronto oyendo una ejecución musical. Él le dice, ¿sabes qué? En este tema musical, no me acuerdo, pero cuando pensamos que era Bach,
está vivo Bach. Dice, pero ¿cómo si Bach ya se murió y el alma no existe? Dice, no, pero Bach está ahí, plasmó su esencia en unas notas musicales que tienen una carga de significado, una carga, además de simbólica, por supuesto, una carga de densidad, ¿no? Que logró plasmar, es decir, dice el alma, entonces él hace algo, bueno, interesantísimo, dice, el alma, las emociones, pues no, él dice, yo tampoco soy escéptico, pero pues son señales eléctricas en el cerebro, ¿no? En las neuronas, ¿no? Son señales que están ahí. Y entonces dice, cuando tú lees una obra de arte, una novela que te emocionó, o ves una pintura que te emocionó, o en este caso la pintura, estás compartiendo esas mismas sensaciones cerebrales, neuronales, digamos, que tuvo en su momento el creador. ¿Sí? Entonces dice, entonces estás participando de su alma de algún modo, ¿no? Viéndolo ya científicamente, ¿no? de sus sensaciones del cerebro. Entonces su alma está viva a través de una partitura, de un papel, ¿no? Y eso me gustó mucho porque dije es casi una visión mística, aunque no se diga, pero es como si una visión mística. Así está vivo el ser humano a partir de cosas que registran, ¿no? sus sentimientos a nivel químico en el cerebro y que los logra codificar de algún modo, ¿no? Esa explicación me gustó mucho, se me hizo muy humana además. Claro, sobre todo porque está el tema de la otredad, claro, pero también está el tema de lo propio, ¿no? Como decíamos, el ser humano pues es comunicable, pero también es algo propio. A veces hay cosas dentro que no sabrías cómo comunicar. A lo mejor el arte es el puente entre esas cosas que no podemos comunicar. Fíjate que en un libro muy chiquitito, no sé si ya lo has visto porque no es novela, se llama Écrire, se llama Escribir, de otra Marguerite, no la Yourcenar, pero Duras. Y ella dice que está muy triste en algún momento de la vida y se mete a su alacena. No recuerdo exactamente a dónde, pero se mete a un lugar cerrado, una alacena o algo así en su casa, y ve a una mosca para en la pared y ve cómo se muere. Ve cómo se muere. Y dice que empezó, claro, también estaba sensible, ¿no? Pero empezó a llorar, no por la mosca hubiera muerto a lo mejor, pero porque pensó, oye, es que si yo no hubiera estado aquí, en este exacto instante, en este ridículo lugar como es esta alacena encerrada, nadie habría visto a esta mosca morir. Y eso es un momento que habría desaparecido para la historia para siempre. Y a lo mejor la mosca, alguien dice, puede decir que importa si tiene que morir una mosca, pero a lo mejor hay otros tantos momentos hermosos de los que ni tú, ni yo, ni ningún otro humano ha visto, porque se han llevado a cabo en soledad. No sabemos cuáles, ¿no? No sé cuáles. O un pensamiento fantástico en temas de ciencia, ¿no? A lo mejor fantástico que nos aclararía que destruiría un paradigma de hoy que alguien tuvo en su cabeza y que nunca escribió. Entonces, a lo mejor a veces el arte es forma de expresar ciertas cosas que habrían muerto con nosotros, justamente, ¿no? Un desamor, el exacto dolor de un desamor, porque aunque todo el mundo ha sufrido desamor, o mucha gente ha sufrido desamor, no es el mismo desamor en mí, en ti, en Bach, en un desamor, o una traición, o una gran alegría. Esa gran alegría, esa específica habría muerto con esa persona, pero a lo mejor con una obra de arte no muere, ¿no? Y esto que también, ahora retomo ese tema, del tema de que hablas del infinito, del absoluto, que también sin duda es algo presente en los personajes, y que también es sin duda algo presente en un gran mito, que es Fausto. Quizás lo que une a todos los Faustos, no he leído todos, pero he leído algunos de los Faustos, el de Goethe, claro, pero otros, es el infinito, ¿no? Es la idea del absoluto. El Fausto que, para mí en Goethe, no sé si tú estás de acuerdo, pero mucha gente dice, bueno, es que vende su alma al diablo. Yo creo que no, yo creo que le apuesta su alma a un diablo, a un demonio, que es Mefistófeles. Creo que en Goethe no es el diablo, creo que es un demonio X. Los personajes tienen algo que ver con nosotros. Algo. A lo mejor de alguien que odiamos, a lo mejor de alguien que detestamos, a lo mejor de una actitud que reprobamos y que por eso la queremos plasmar en alguien y mostrar lo ridícula que es. O al contrario, algo que queremos y que queremos mostrar lo bello que es, y a lo mejor también nos sirve de teatro un poco porque, pues ese personaje no soy yo. No. ¿Qué relación crees tú que tengas a lo mejor es una pregunta comprometedora por la naturaleza de los personajes, pero, y todo lo que hacen, ya lo vean, es muy interesante realmente porque son personajes obsesionados, obscuros. Esta es una novela podríamos decir que en términos modernos que es un thriller, si lo quieren ver así, a lo mejor la palabra no es adecuada, pero entonces, ¿qué relación tienes tú con Policarpo? ¿Qué relación tienes tú con Marino? ¿Qué relación tienes tú con el admirador de Marino? ¿O tienes más bien una relación con otro personaje, como a lo mejor Leonigama? No sé. No quiero decir quién eres tú porque sé que quizás me vas a decir no soy nadie específico, porque además es muy normal. Nadie puede plasmarse al 100 o puede escapar, no plasmar nada de alguien, una personaje, pero ¿quién eres tú en esta novela? Yo creo que sería en todo caso el que narra la parte 2, en la prolepsis, Lucrecio. Creo que sería un poco, siento más la identificación con ese personaje. Por supuesto que todos se inspiraron
en amigos que conozco, ¿no? Que traté en mi época de científico, pero a la vez no son ellos, ¿no? Porque, digo, también tienen como trasuntos de personajes de novelas, de personajes de cine, ¿no? Sobre todo de personajes que en su momento me obsesionaron, personajes reales, algunos de ellos, que son asesinos en serie, ¿no? Digo, en su momento fui afecto, todavía disfruto, pero bueno, antes era obsesivo del tema de los asesinos en serie, y entonces, bueno, un par de esos me inspiraron a los personajes, sobre todo porque esta gente tiene, pues bueno, puede tener una alta dosis de coeficiente intelectual, pero a la vez, bueno, de frialdad, de obsesión, ante todo, ¿verdad? Que tarde o temprano los acaba llevando pues, a matar gente, ¿no? Sobre todo porque estos personajes, entonces en ese sentido no conozco a ninguno, digamos, directamente a ninguna persona, pero estos personajes tienen una, ¿cómo te diré? Tienen una tendencia a deificarse, ¿no? El asesino en serie tiene la tendencia a sentir control. A sentir, exacto, a sentir el control sobre otros y a verlos como objetos, ¿no? Entonces, él puede disfrazarlo de una obsesión por los números, puede encontrar la perfección de los números, pero en realidad está usando a los seres humanos que mata pues, como objetos, ¿no? Para llegar a digamos, al destino final, ¿no? Casi siempre es la destrucción, al cabo, ¿no? Pero sí, creo que los personajes partieron un poco de una inspiración, digamos, se inspiraron un poco en asesinos en serie, que espero no conocer a alguno en persona. Y bueno, si me debo identificar con alguno, creo que sería el narrador de la parte 2. Que esto ya lo dijo Isaí, la novela habla de nuestros matemáticos obsesionados son asesinos, lo dijo Isaí, por eso me atrevo a decirlo aquí. Y para cerrar, me gustaría preguntarte dos cosas, a lo mejor una que tiene algo de perverso y la otra para abrir sobre otro tema, y que sin duda esperemos volvamos a platicar nosotros aquí contigo. Pero primero, creo que hay varias relaciones bastante oscuras a veces en piso. Por ejemplo, a lo mejor sobre todo en la prolepsis. En la prolepsis lo que tú hablabas, este hombre, el narrador de prolepsis, cuando habla de Marino, tiene una admiración por él, eso está claro. Tiene además una relación extraña con él, ¿no? Porque esta mujer, Carlota, que en algún momento está con Marino, le recuerda a su ex, Manda, y luego, de cierta manera, parece ser, en la novela, sin narrar ir más allá para no develar detalles, pero que termina con Carlota. Es una relación un poco extraña, ¿no? ¿No te parece? Misma relación un poco extraña que tiene León y Gama con su sirviente, por ejemplo, porque está terriblemente celoso de la cercanía que empieza a tener con Policarpo, nuestro primer personaje. Estas relaciones, no sé si llamar enfermizas, porque no sé si ese es el término, no sé cómo lo catalogues tú, pero tienen algún referente real. No me refiero a lo mejor quizás de tu vida, pero es curioso porque dentro del libro son importantes, pero podría no estar. Podría narrar simplemente que conoce a Marino, etc. O sea, es un elemento adicional que para mí da más drama o más tensión a la novela. Esta idea de esta relación tan extraña. Y también la relación que llega a tener en algún momento, por cosas de la vida, Policarpo con el, digamos, con el sirviente que está en su control, justamente. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con los asesinos en serie o es algo distinto que introduces aquí de la vida de alguien que conozcas, de un personaje que te llama atención o de ti mismo? Esas relaciones un poco obscuras, no sabemos bien hasta dónde llegan. ¿Qué piensas de eso? Sí, esas relaciones creo que se basan sobre todo en que en ocasiones deseamos ser otro. Digo, y cuando uno escribe eso se rige, la escritura se rige en eso, lo que deseamos ser o hacer, ¿no? Entonces, en este caso la admiración que, por ejemplo, el personaje del que hablas primero tiene con el otro, es porque lo admira bastante y el otro se atreve a hacer lo que el otro hace o quisiera, lo admira tanto porque tiene esos dones, digamos, para calcular mentalmente, es brillantísimo, etc. Bueno, con las mujeres también. Claro, exacto, la relación con las mujeres. Y creo que cuando uno escribe novela, en realidad hay esta incomodidad con el mundo, porque yo creo que la novela es una de las expresiones máximas de una neurosis, digamos. Claro. En ese sentido, la novela pues, nos permite hacer lo que no haríamos en la realidad. Digo, yo soy de la idea de que todos, si hiciéramos lo que realmente deseamos, seríamos transgresores de la ley, por supuesto. Sí, estaríamos en la cárcel. Todos desearíamos en algún momento, no sé, asaltar un banco, ¿no? Pero no nos atrevemos porque somos cobardes, ¿no? Pero bueno, la novela es un buen mecanismo para hacerlo ahí, ¿no? Hacerlo ahí.
Y yo creo que un poco por eso los personajes tienen digamos, en todo caso, hacen un trasunto del narrador o en general de los seres humanos que somos. El personaje de novela, el personaje de ficción, se atreve a hacer las cosas. O sea, él no las piensa y las desea y se pasa en una neurosis perpetua, imaginando la situación que pudo haber vivido, ¿no? El personaje de novela las hace, ¿no? Y creo que es un requisito para que el personaje de novela funcione. A mí eso me encanta, ¿eh? Sí. Yo te voy a decir que en mi poca experiencia narrativa tengo personajes que son de lo peor, que a lo mejor soy yo un poco. No, Claro. haciendo cosas que quisiera hacer o siendo que quisiera hacer una persona a lo mejor con mucha seguridad a veces, una persona con el coraje de decirle a alguien lo que quiero y lo que siento. Pero para cerrar contigo, y me gustaría después, ojalá podamos volver a vernos para tomar muchos otros temas que vamos Claro, a tocar, claro. porque en este momento estamos hablando solamente de Piso. Y a propósito, no hemos hablado, sí hemos hablado del contenido, ¿eh? Todo lo que hemos dicho tiene que ver con el contenido de esta novela, pero no hemos querido develar tanto para dejarles a ustedes que la lean, porque es muy interesante. Pero, ¿qué podemos encontrar para terminar en tu tesis de la que hablamos hace rato? Hace una teoría, hace una estética de la destrucción en la literatura, si no estoy mal en el título, pero es la idea, porque yo soy un gran admirador de la destrucción, a lo mejor aquí también hay algo de destrucción, no sé. ¿Qué podemos encontrar en tu tesis hacia la estética de la destrucción? Ah, sí. Esta tesis, obedece primero a que una vez que yo estaba ya en mi doctorado, ya avanzado en el doctorado en matemáticas, tuve la curiosidad o la inquietud de acercarme a las humanidades, en este caso a las letras, aunque es como, digamos, lo que menos se recomendaría a un escritor, ¿no? Estudiar letras. Y entonces, bueno, en la carrera ya estudiando la carrera en letras en la UNAM, pues hubo lecturas de todo nivel, pero uno tiene ya sus temas, ¿no? De algún modo. Claro. Creo que la tesis fue guiada un poco por eso y también un poco, si quieres, por lo que podría decir que es la premisa de todas mis novelas, ¿no? Que es la premisa, si me preguntaran, ¿cómo definirías o qué, digamos, cuál es la hipótesis de trabajo, ¿no? de tus novelas? Es el conocimiento destruye. Creo que es en cualquiera de las novelas que tengo, incluido Episodio, es eso, ¿no? El conocimiento conlleva la destrucción. Entonces, en la tesis, digamos, ya habiendo reunido mis lecturas propias, pues, digamos, me di un poco a la vocación de tratar de explicarme primero y hallar en otros autores esa fascinación por la destrucción, pero esa fascinación que hace que la destrucción se pueda volver algo hermoso, ¿no? Como lo dice, digo, yo parto del manifiesto de Aldo Pellegrini, un manifiesto surrealista que propone la destrucción como, bueno, que el artista debe experimentar la destrucción en la creación, ¿no? En la creación de sus obras de arte. Él era poeta, pero lo propone así, digo, tiene mucho que ver con el surrealismo. Y entonces yo me empecé digamos, a preguntar, ¿no? ¿Qué había, por ejemplo, de unidad en las películas que me fascinaban, como las películas de David Cronenberg? Que había de unidad en muchas novelas que había leído, sobre todo novelas norteamericanas, de autores como Don DeLillo, donde siempre el tema que está permeando es el apocalipsis, la destrucción, digamos, esa sensación de que el fin del mundo está cerca, ¿no? Esa sensación de cómo podríamos tolerar la muerte si no es a partir de la idea de la muerte, si no es a partir de ciertas drogas, la obsesión por los accidentes automovilísticos, qué sé yo. Y dije, bueno, como que hay algo compartido en esas novelas que me fascinan, autores también como Yukio Mishima, y bueno, me aboqué a los latinoamericanos como Mario Belatín, Mario González Suárez, etcétera. Pero dije, ¿qué hay de unidad? ¿Cómo podría explicar una especie de unidad? Y creo que la tesis parte un poco de la inquietud, pero también de tratar de encontrar, digamos, un paradigma, ¿no? Del cual pareciera que el punto de partida, en este caso fue la mirada de Aldo Pellegrini. Y bueno, durante la factura de la tesis pues me divertí mucho porque, digo, en realidad lo que estaba haciendo era pensar en mis propios temas y ver bastantes videos. A mí me fascinan, digo, creo que va por lo que tú compartes, ¿verdad? Me fascina ver en cámara lenta, ¿no? La destrucción de objetos. Digo, un sueño íntimo sería trabajar en un laboratorio de esos, donde de pronto destruyen un coche y van midiendo sus propiedades, ¿no? Hasta qué grado aguanta, resiste un peso, un impacto, etcétera. Y entonces viendo en cámara lenta eso, pues ves bastante belleza, ¿no? Yo todavía me atreví, cuando aún estaba en el campo de las matemáticas antes de retirarme, me atreví a proponerle a un matemático ese tema, ¿no?
Y le oye, ¿por qué no vemos muchos videos sin cámara lenta de cómo, por ejemplo, una taza, cuando se cae al piso, cómo se va fisurando, se va poco a poco fragmentando hasta que bueno, se hace polvo? ¿Por qué no lo investigamos, ¿no? Matemáticamente, ¿no? Entonces él los vio los videos conmigo y le gustaron, lo trajeron, pero me dijo, ¿sabes qué? Dice, es que ese tema no nos aceptaría el SNI, el CONACYT, ¿no? Como un tema de investigación. O sea, en pocas palabras hay una acotación en el conocimiento, en la forma en que se hace investigación, al menos en México, y él tuvo el temor de que no fuera aceptado, validado por el CONACYT, ¿no? Como un tema de investigación. Y entonces dije, bueno, pues no, ya no lo hicimos, ¿no? Pero a mí me divertía la idea de hacerlo, ¿no? Dije, bueno, si no lo puedo hacer ya no lo haría, por supuesto, ahora ya estoy completamente retirado de la ciencia, pero bueno, pues creo que fue un mecanismo, ¿no? Canalizarlo vía la literatura. Y es fantástico. Yo a lo mejor soy más perverso o más maligno porque me gusta la decadencia, que si lo pudiéramos pensar es la destrucción poco a poco. Claro, claro. Mientras que a ti te gusta quizás más la destrucción, ¡pum! Algo aparatoso, ¿no? Sí. Que la decadencia puede ser aparatosa, ¿no? Pero estos dos temas sin duda tienen que ver. Y lo trato, el tema de la tesis de Isaí para cerrar, o lo trato para cerrar, porque parecen términos antitéticos la destrucción y la estética, ¿no? O la decadencia y la estética. Sí. Y creo que las letras tienen esto, no sé si tú lo compartas, pero creo que las letras tienen el poder de poner, bueno, el arte en general, las letras hablo porque a lo mejor es lo que más conozco, pero en general, dos términos que parecen completamente contrarios, que no entenderíamos racionalmente a lo mejor su relación, o a lo mejor sí, pero en un muy alto nivel de racionalidad o de ciencia, y nos hace entender que pueden tener todo que ver, que pueden ser hasta hermanos. Y por eso me gusta. Por favor, les recomendamos y los exhortamos a que si no les gustan las matemáticas, si les gustan las matemáticas, lean Piso, pero si no les gustan, más todavía, porque yo creo que cuando algo no nos gusta es porque no hemos logrado entenderlo. Yo siempre he creído eso, creo que todo nos puede gustar. Hasta la cosa que parece más aburrida en el mundo, creo que tiene algo detrás. Y el libro de Piso de Isaí, en mi caso, ahora que Isaí nos diga más, pero en mi caso yo les digo que está disponible en Gandhi, online, lo pueden comprar online en versión electrónica, bajan un programa muy sencillo que es Kobo, la página los va guiando, y ahí se puede adquirir, y lo pueden leer, lo pueden tener. Hoy en día con la tecnología está a 5 minutos de distancia de ustedes el libro. El libro es interesantísimo, habla de dos matemáticos, bueno, muchos matemáticos, pero sobre todo dos matemáticos que tienen que ver con asesinos seriales, o algo tienen que ver con asesinos seriales, lo verán. Es de verdad, drama de principio al fin, la emoción, no se van a aburrir ni en una sola página, eso lo digo yo como lector. No sé, Isaí, ¿tú qué más nos quieras decir para cerrar esta entrevista? No, pues primero, gracias por la invitación y por el interés, ¿no? Hiciste una lectura bien interesante, muy profunda del libro, que me hace repensar, ¿no? Que escribí, aunque ya tiene varios años que escribí la novela. Y creo que, pues lo único que diría, bueno, sí, por supuesto, una invitación a los lectores a que indaguen ese mundo pues de perversión, ¿no? De cierta obsesión, pero ante todo ese mundo que busca el conocimiento, ese mundo de la novela, que como tal, o sea, la novela en principio lo que busca, así sin más, busca el conocimiento, grosso modo, y creo que bueno, puede hallarse un deleite lector en la novela. Entonces sería, digamos, de nuevo la invitación que tú haces, ¿no? Reiterar la invitación que haces a leerla, pero si no, en general a leer novelas, acercarse a la lectura de aquello que cause deleite, ¿no? Que deleite al lector. Solo eso digo. Creo que lo que rige o debe regirnos es no leer por obligación, no leer porque ya empecé el libro, o sea, por disciplina, porque soy buen lector y ya empecé el libro y ahora lo termino. No, tenemos una libertad, digo, tú lo dijiste al principio, nuestra vida no abarca para, no alcanza para abarcar todo eso que se ha escrito, y entonces tenemos todo el derecho a dejar de leer, ¿no? Digamos, a dejar de leer para leer lo que realmente nos agrada. Es muy interesante eso. Yo pienso lo mismo, creo que la lectura es deleite, creo que en este mundo en el que a veces tenemos pocas razones para estar felices o deleitarnos, por lo menos del panorama general, aunque no la vida propia, ojalá, quizá, la lectura, la literatura y el arte, por supuesto, es un gran escape. Entonces, aprovechémoslo. Muchísimas gracias, Isaí, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. En mi portal web se puede descargar el avance de la novela de manera gratuita, y en Amazon esporádicamente también se puede descargar de modo gratuito, cada 3 meses o algo así, según las promociones que tiene Amazon.
Y bueno, se puede conseguir en Educal, se puede conseguir en algunas librerías del fondo, algunas Gandhi, etcétera. Bueno, de nuevo, solo invito a la lectura y te agradezco bastante a ti y a Quetzali por la invitación. Le agradecemos a Isaí, reitero que en Gandhi online pueden encontrar el libro a un precio muy accesible. Por favor, les recomendamos enormemente su lectura.